Finalizó el partido, ganó Belgrano 3-1 en San Luis ante Newell's, ante el equipo rosarino. Qué victoria, ¿no? Impresionante triunfo del equipo de Russo Zielinski, que pasa de fase, va a jugar la semifinal de uno de los torneos más importantes de nuestro país, enfrentando a Argentinos Juniors, y está a 2 victorias, o a 2 partidos, o a lo que quieran decir, pero a 2 de ser campeón del fútbol argentino. Obviamente, paso a paso, tranquilidad, pero al hincha o al que analiza, ¿cómo va a estar tranquilo después de haber visto semejante partido, semejante triunfo y, reitero, semejante victoria del equipo de Córdoba? Vamos a ir de manera cronológica. Obviamente con Belgrano, que arranca el partido golpeado, con este golazo del jugador de Newell's, pero que rápidamente Belgrano se recompone. Belgrano rápidamente sobrepasa dicha adversidad para ganar el partido, para ser superior que su rival. Y yo creo que a pesar de ir perdiendo en esos 10-15 primeros minutos del partido, Belgrano nunca fue inferior. Y si lo fue, reitero, ese inicio y por mínimos detalles. Pero después Belgrano, de principio a fin, mereció el resultado que obtuvo al final. Y más de la forma. Porque acá, obviamente que creo que todos nos quedamos con los rendimientos individuales y también el rendimiento grupal de Belgrano. Tanto desde lo futbolístico. Pero si hablamos en cuestión de la actitud, de lo que puso el equipo, que no lo venía demostrando en el torneo local los últimos partidos, y hoy lo hizo de esa manera, y yo creo que es para aplaudir. Yo creo que es para levantarse, aplaudir a Zielinski, aplaudir al plantel, que demostró una actitud y unos huevos gigantes. Gigantes. Es un equipo que está demostrado, o está demostrando en realidad, que está apto, o que está, por lo menos hasta el momento, siendo apto para llegar a la final. Por lo menos desde esta actitud y desde el juego y desde el fútbol en sí. Porque Independiente lo pasó por encima. Hoy a Newell's lo pasó por encima. Entonces, por muchos merecimientos y de manera sobrada, Belgrano llegó a semifinales. Con muchos argumentos y con muchas cosas por detrás que lo respaldan para realmente decir que se merece estar donde está. Un equipo que no encuentra puntos bajos el día de hoy, ¿eh? Vamos desde el arquero hasta el doble punta, los que entraron del banco de suplentes, hayan jugado 5, hayan jugado 10, hayan jugado 15, hayan jugado media hora. Un plantel, un equipo que hoy, reitero, ha hecho un partidazo y con creces se merece la clasificación. Con creces. Lo ha superado de principio a fin al equipo de Rosario y hoy, vuelvo a decirlo, demuestra con claridad por qué está en semifinales de Copa Argentina. Vamos a hablar también, pasando al otro equipo, que con esto no quiero sacarle mérito al partido de Belgrano, ni que lo haya pasado por encima, ni de que haya sido mejor. Pero un Newell's pobrísimo, que no tiene nada, que hoy ha demostrado por qué Logro Fabián está en la cuerda floja y por qué está a nada de irse. Es más, si no se termina yendo después de este partido, creo que pega el palo. Porque un equipo que no tocó la pelota. Fuera del gol, no le inquietaron a Cardoso, no fueron progresivos en ataque, muy endebles en defensa. Yo creo que la principal diferencia entre un equipo y otro es lo que le remarcaba recién a Belgrano, la actitud. Un equipo que parecía o que demostraba que estaba jugando unos cuartos de final de Copa Argentina y quería pasar a semifinales contra otro equipo totalmente distinto, que parecía que estaba jugando un partido más, un amistoso de barrio, y que no le importaba absolutamente nada. Porque Belgrano, yo creo que un 50% contrarresta las armas del rival y otro 50% el mal momento que viene transitando Newell's, pero dos equipos que en similitudes venían muy parecidos, porque en el torneo local no les está yendo bien, en la tabla anual están muy lejos de los puestos de Copa, los dos abajo del puesto 20, y este partido en realidad, era el salvavidas de lo que resta del año. Porque Belgrano sigue teniendo un año rescatable por la Copa Argentina, no por el torneo local. Y yo creo que con esta eliminación, hablando del equipo rosarino, ya colmó un año completamente pésimo. Porque está lejos de todo y encima ahora la única buena que le quedaba, entre comillas, termina quedándose afuera contra el equipo cordobés. Hay que ir tranquilo. Yo entiendo la euforia del hincha, entiendo lo que puede llegar a
pensar del otro lado, pero hoy no tengo cosas malas ni nada para decir y tampoco tendría por qué decirlas ni por qué verlas porque la euforia es total y el equipo jugó muy bien. Hasta los que venían jugando mal tuvieron grandes rendimientos. Y yo creo que el que tiene el nivel más bajo, voy a dar un ejemplo, Maldonado, es porque no le incomodaron. Es porque el ataque rival fue pésimo, fue muy malo. No lograron inquietar en algún momento a la defensa de Belgrano como para decir, bueno, el central hizo esta tarea, hizo aquella otra. El partido de Lisandro López es muy bueno por el gol, además de ser prolijo en defensa. Pero, bueno, lo mismo, no hubo un jugador tajante o incisivo en el ataque que realmente haya dado a entender de que Newell's merecía un poquito más que solo el gol que terminó convirtiendo en el primer tiempo. Entonces, yo creo que ya a partir del minuto 30, el minuto 40, estuvo sobrado el partido, sobraban 60, 40 minutos, porque el equipo así lo demostraba o así venía siendo. Obviamente que acá hay una cuestión, que esto no terminó pasando, pero si pasaba seguramente iba a haber muchos lamentos, era el saber concretar o saber cerrar los partidos, que terminó llegando al minuto 80, 75 con ese gol de Jara, con el último, con el tercero ya para liquidar la historia, pero Belgrano tranquilamente se podría haber ido al entretiempo con un 3-1. O ya podría haber encarado el segundo tiempo a los 10-15 minutos con esa diferencia de 2 goles. Entonces ya estamos un poquito más holgados, podía gestionar un poquito más o de otra manera el segundo tiempo con el tema de los cambios sin darle tanta intensidad. Pero bueno, eso también es que el equipo tiene que acostumbrarse, porque no sé si hoy es un equipo acostumbrado a saber cerrar los partidos, porque le pasó con Banfield, hoy le pasó con le había pasado con Independiente, hoy mismo le pasó con Newell's en Copa Argentina. Obviamente que acá, si fuera sencillo saber cerrar los partidos, todos los harían, pero no, cuesta. Es una de las cosas del fútbol que cuesta y mucho. Pero Belgrano de a poquito se puede ir acomodando y puede saber lo que es saber cerrar un partido. Yo creo que lo tiene que empezar a aprender en el torneo local, cosa que falta casi un mes y medio para semifinales porque se estipula que va a jugar recién en noviembre. Entonces, tiene esa brecha, tiene ese lapso de tiempo para acostumbrarse a esto, para hablar de este proceso de pasar a ser un equipo que sabe cerrar los partidos. Y de paso también para conseguir victorias en lo que es el torneo local y lo que es ir sumando de a poquito en la tabla del clausura para meterte dentro de los 8, porque también es una gran ventana para también empezar a ser un poquito más animador en el torneo local y en lo que es, reitero, la Copa de la Liga. Pero me sorprendió en parte, hablando más de que todo del esquema y de lo que apostó el ruso Zielinski, que es la línea de 5, porque es algo que había utilizado, de un momento a otro dejó de utilizar por ciertas cuestiones, expulsiones, lesiones y demás, y hoy volvió a utilizarla con Maldonado de líbero, López, Morales, en este caso los stopper, muy prolijitos los tres al fondo. Me gustó el partido de Sporle, con Pañucci, carrilero nato, la verdad. Ni se te ocurra Zielinski volver a ponerlo de lateral derecho porque vemos que el jugador va para adelante y es lo mejor que sabe hacer. Jugar de ese carrilero, ida y vuelta y quizás un respaldo más de Longo en la espalda y en la defensa. Para mí, de las figuras del partido con Pañucci. El doble 5, algo que venía siendo bajo en nivel. Longo Sarabia, mantuviste a uno y pusiste a un volante mixto más, que venía con muchas dudas. Pero hoy, además de darle actitud, que es lo que siempre le ha dado, porque a Metilli lo que nunca se le negoció es las ganas y la entrega, hoy le aportó fútbol, hoy le aportó juego al equipo, cosa que era esa cuota pendiente que tenía el ex jugador argentino Juniors. Y hoy se lo dio, hoy lo acompañó a Celarayán, le hizo llegar la pelota a los dos de arriba, lo ayudó a Sporle en su marca y en la defensa, le dio pases también a Compañucci, le dio dinamismo al juego de Belgrano. Obviamente, palabras aparte para Celarayán, porque siempre es un jugador que juega 8 puntos para arriba, porque es la definición de crack y no voy a agregar más nada porque la gente ya sabe lo que es Celarayán. El doble punta, Ubita Fernández, que a mí, a pesar de que le haya faltado el gol y que haya estado errático de cara al arco, me encantó su partido, desde la entrega, desde el juego, desde la colaboración, que es muy importante también. Obviamente que al delantero hay que pedirle y exigirle goles, porque es delantero, y más un jugador como Ubita Fernández. Pero si tiene partidos como este, sin goles, pero que ayuda al equipo, también sigue siendo muy positivo y en cualquier momento le va a llegar el gol. Y después, palabras mayores, ¿no? Franco Jara. Siempre Franco Jara, un tipo que puede estar sin una pierna, puede estar a media máquina, pero es un tipo que nunca te va a dejar a gamba.
y es un jugador que en este tipo de partidos se agranda y demuestra la calidad de jugador que es. No hay puntos bajos en Belgrano, ¿eh? No hay puntos bajos en Belgrano. Entró muy bien Mavilla. Yo creo que le falta todavía ese rodaje de primera división que de a poquito se lo van a ir dando. Pero un Belgrano que está en un gran momento, con una gran sinergia en el plantel. Y yo creo que a partir de hoy se ve como serio candidato a salir campeón de la Copa Argentina. Se ven argentinos, rival durísimo, pero que Belgrano tiene las armas y tiene con qué para poder ganarle, pasar a la final y quién te dice en un futuro salir campeón de uno de los certámenes más importantes de nuestro fútbol argentino. Cerramos el análisis. Ganó Belgrano y clasificó a semifinales de la Copa Argentina.